a lo largo de este video, que son los filtros pasa-baja. Conceptualmente, los filtros pasa-baja lo que hacen es atenuar las frecuencias más allá de una frecuencia de corte, como tenemos en el gráfico. Antes de la frecuencia de corte yo tengo una atenuación mínima y pasando esa frecuencia de corte yo tengo una atenuación que va decayendo. Esta gráfica quiere representar de que ningún filtro es ideal, porque en sí la gráfica debería de ser una línea recta. Entonces, viéndole de manera matemática, si a frecuencias muy pequeñas la resistencia o la reactancia capacitiva tiende a tener un valor bastante grande, de tal manera de que toda la caída de voltaje quede en el capacitor. Entonces, como es un circuito en serie y por leyes de Kirchhoff, sería que el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor, pero el voltaje de la resistencia es igual a la corriente total por la resistencia más el voltaje del capacitor, que es igual a la corriente total por la reactancia capacitiva, que sería nada más la resistencia equivalente de un capacitor, que viene dado por la siguiente fórmula. La reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia y por la capacitancia. Como 2pi y la capacitancia son valores constantes, lo único que hace variar la reactancia capacitiva es la frecuencia. Entonces, como la relación entre la reactancia capacitiva y la frecuencia es inversa, mientras más pequeña sea la frecuencia, más grande va a ser la reactancia capacitiva. Entonces, la mayoría de voltaje de entrada va a recaer más en el capacitor. Entonces, va a quedar una mínima cantidad de voltaje en la resistencia. Entonces, cuando yo tengo unas frecuencias pequeñas, la señal sale en la salida sin atenuación, pero a frecuencias muy grandes, como la relación entre la reactancia capacitiva y la frecuencia es inversa, a frecuencias más grandes voy a tener el término 1 sobre un término bastante grande, de tal manera de que la reactancia capacitiva va a tener un valor bastante pequeño. Entonces una poca cantidad de voltaje va a recaer en el capacitor y la mayoría del voltaje va a recaer en la resistencia. Entonces, como el voltaje de salida está en paralelo al capacitor, entonces la señal tendría una salida atenuada. Entonces, filtros pasa-baja. Los filtros pasa-baja son circuitos que me permiten la atenuación de las señales por debajo de una frecuencia de corte. Más allá, la frecuencia saldría sin atenuación. Entonces, los filtros pasa-baja y los filtros pasa-alta son exactamente iguales, solamente tienen receptores y capacitores. La única diferencia es que en los filtros pasa-alta el voltaje de salida o la señal de salida se coge en paralelo a la resistencia. Y es exactamente la misma idea que los filtros pasa-baja. Como la reactancia capacitiva es 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacitancia, entonces 2pi y la capacitancia es constante, entonces lo único que haría variar a la reactancia capacitiva es la frecuencia. Entonces, como su relación es inversa, cuando yo tengo un valor grande en frecuencia, entonces la reactancia capacitiva va a tener un valor grande y en la resistencia la caída del voltaje va a ser mínimo, de tal manera de que voy a tener una mayoría de voltaje en el capacitor, o sea, toda la señal, y voy a tener una señal mínima o una señal atenuada en la resistencia. Pero como la resistencia está conectada en paralelo a la salida, entonces a frecuencias pequeñas o bajas voy a tener una señal atenuada, pero a frecuencias grandes yo voy a tener una reactancia capacitiva bastante pequeña, entonces el voltaje en el capacitor va a ser mínimo y
la mayoría del voltaje va a caer en la resistencia. Entonces, a frecuencias más grandes, el voltaje en la resistencia va a ser bastante parecido al voltaje de entrada. Entonces, y como está conectado en paralelo a la salida, entonces voy a tener toda la señal. Luego de que hablamos sobre los filtros pasa baja y pasa alta, vamos a explicar algunas de las formas principales que se utilizarán para la ejercicios que vamos a ver más tarde. Entonces, tenemos la del ángulo de desfase. El ángulo de desfase se da porque la mayoría de los filtros tienen un sistema de integración el cual hace que la señal de salida tenga un ángulo de desfase con respecto a la entrada. Entonces, el ángulo de desfase va a ser igual a el negativo del arco tangente de 2 pi por frecuencia por la resistencia y por la capacitancia. Entonces, otra de las formas principales que vamos a utilizar sería si yo conozco los decibeles de atenuación y mi frecuencia de corte, que es la que yo tengo aquí. Entonces, de aquí yo puedo sacar, sabiendo los decibeles de atenuación y una frecuencia de entrada, puedo saber mi frecuencia de corte. Entonces, despejando y para poder facilitar los cálculos, como las frecuencias de entrada y las frecuencias de corte al cuadrado siempre denotan un valor muy grande, el término más 1 puede obviarse, de tal manera de que me quedaría que los decibeles va a ser un valor parecido a 20 por logaritmo de 1 sobre raíz de la frecuencia de entrada por la frecuencia de corte al cuadrado. Entonces, la raíz por el cuadrado se van, quedándome solamente un logaritmo de 1 sobre la frecuencia de corte. Entonces, como lo que yo quiero, luego de despejar, me queda esta sección. Como lo que yo quiero es deshacerme el logaritmo para yo poder despejar solamente la frecuencia de corte, yo lo pongo como base con base 10. Entonces, el logaritmo 10 elevado a un logaritmo en base 10 se van, de tal manera de que solamente me quedaría 10 sobre 10 elevado a la cantidad de decibeles sobre 20, eso va a ser igual a la frecuencia de corte sobre la frecuencia de entrada. Entonces, ahí yo puedo despejar fácilmente la frecuencia de corte. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los filtros pasabanda y los filtros retrasabanda. Los filtros pasabanda no son nada más que filtros pasa alta conectados en cascada con un filtro pasa baja, las cuales me dan en la primera parte una frecuencia de corte inicial o frecuencia de corte sub 1 y en la segunda, que es el filtro pasa baja, me da una frecuencia de corte final, de tal manera de que no hay atenuación dentro del intervalo de esas dos frecuencias. Todo lo demás es una señal atenuada. Ahora, los filtros rechazabanda son un filtro pasabanda conectado a un filtro pasa alta, en los cuales el resultado de las dos señales van directamente a un sumador. Como vemos en la señal resultante, puedo ver que es la señal de un filtro pasa baja sumado a la señal de un filtro pasa alta. Entonces, una de las utilizaciones de los filtros pasabanda es, por ejemplo, en los radios. Si yo solamente quiero hacer la sintonización de, como por ejemplo, la 71.4, entonces el filtro pasabanda lo que me va a hacer es solamente sintonizar la 71.4 y todas las demás señales tendrían una atenuación, ¿ya? En cambio, en los filtros rechazabanda normalmente están en los sensores de pulso cardíaco, porque en el cuerpo hay dos tipos de frecuencias, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Normalmente estas dos frecuencias suelen mezclarse, de tal manera de que se usan filtros rechazabanda, de tal manera de que hago un rechazo o hago una atenuación en lo que son las frecuencias de respiración, solamente dejándome las frecuencias de los pulsos cardíacos. Entonces, los filtros diferenciadores. Los filtros diferenciadores son filtros que normalmente son utilizados para el procesamiento de imágenes. Su funcionamiento es el siguiente. Por lo general, en la entrada yo voy a tener una exponencial compleja en la cual
la salida sería la derivada de la entrada. Por eso su nombre es filtros diferenciadores. Entonces, mi señal de salida sería J, que en este caso sería el término imaginario, por alfa, que sería el momento angular, por E a la J, por alfa por T. Entonces, ahí entramos a lo que es la respuesta en frecuencia. La respuesta en frecuencia no es nada más que el término a la cual se le multiplica la frecuencia luego de pasar por determinado filtro. Entonces, mi respuesta en frecuencia, en este caso, sería J por omega. Entonces, como yo tengo en la salida una exponencial compleja, la cual al derivarla, mi respuesta en frecuencia es J por W, entonces, para valores altos en alfa, digo en omega, la señal va a ser más ampliada, y para valores pequeños en omega va a salir más atenuada. Entonces, estos tipos de filtros, como ya había dicho, se utiliza bastante en lo que es manejo de imágenes, en los cuales en los cambios bruscos, o sea, como por ejemplo los cambios de un objeto a otro en una imagen, me sirven para determinar los bordes de dicha imagen luego de pasarlas por este filtro diferenciador. Bueno, ahora con todos los conocimientos que hemos aprendido, vamos a realizar unos pequeños ejercicios. En el primer ejercicio tenemos que diseñar un filtro pasivo pasa alta mediante células RC, o sea, componentes resistivos y capacitivos, del que se conoce que a 1 kHz, o sea 1000 Hz, está atenuado a 31 decibeles. Entonces, obtener un circuito que cumpla las especificaciones dadas. Me dice que es un filtro pasivo pasa alta. Las características de un filtro pasivo es un capacitor y una resistencia, y el voltaje de salida o la señal de salida está en paralelo con la resistencia. Entonces, fácil, ¿no? Me dan la frecuencia y me dan la atenuación. Entonces, sería que mi frecuencia de corte, según las fórmulas que ya habíamos dado antes, va a ser igual a la frecuencia que tiene la atenuación por una exponencial elevada a los decibeles de la atenuación sobre 20. Entonces, si mi frecuencia atenuada son 1000 Hz por E elevada a los decibeles de atenuación, que es 31 sobre 20, entonces, esta sería de manera exacta mi frecuencia de corte. Eso es lo que me pide el ejercicio. Me pide encontrar la frecuencia de corte y el capacitor y la resistencia necesaria para yo poder tener dicha frecuencia de corte. Entonces, normalmente en este tipo de ejercicios se deja un valor constante. Entonces, nosotros vamos a asumir que el capacitor va a tener 20 nanofaradios. ¿Ya? Entonces, solamente me faltaría encontrar la resistencia. Si yo sé que la frecuencia de corte, el inicio de dicha frecuencia, empieza cuando la resistencia y el capacitor oscilan a un mismo nivel, entonces yo podría decir que la resistencia va a ser igual a la reactancia capacitiva, que es 1 sobre 2pi por frecuencia y por la capacitancia. Pero, como la capacitancia yo la sé, la resistencia, la capacitancia yo ya sé, la frecuencia también, y todo lo demás es constante, entonces yo puedo encontrar muy fácilmente la resistencia. Entonces, esto me daría igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia, que es esto, por la capacitancia, que es en 20 por 10 a la menos 9. Entonces, este es el valor de resistencia exacto que yo debería tener para que con esta resistencia y con ese capacitor yo tener una atenuación justamente en una frecuencia de corte de 1000 por E a la 31 sobre 20. Entonces, si vamos al siguiente ejercicio,
nosotros tenemos un circuito pasivo. Sigamos en este circuito, nosotros tenemos un filtro pasivo de primer orden, un filtro pasa-baja, que tiene un amplificador operacional. Entonces, si yo sé, por ley de Kirchhoff, que la caída del voltaje en el capacitor va a ser igual a el voltaje en el capacitor, va a ser igual a el voltaje de entrada menos el voltaje en la resistencia. Entonces, si yo quiero determinar el voltaje en el capacitor, fácil, ¿no? El voltaje del capacitor va a ser igual a el voltaje de entrada menos I por R. Entonces, una manera más fácil para poder llegar al voltaje en el capacitor es mediante divisor de voltaje. Entonces, el divisor de voltaje me permite determinar el voltaje del capacitor estando conectando en serie con la resistencia. Entonces, el voltaje del capacitor va a ser igual al voltaje de entrada, que sería el voltaje I, ¿ya?, sobre la resistencia equivalente del capacitor, que ya habíamos hablado que era la reactancia capacitiva, sobre la resistencia equivalente del circuito, que sería la resistencia más la reactancia capacitiva. Entonces, como en los puntos, si yo midiera en los puntos de aquí y de aquí la diferencia de voltajes, me daría 0. ¿Por qué? Porque la caída de voltaje que cae aquí va a ser la misma que cae acá. Entonces, la caída de voltaje en el capacitor va a ser la misma que va a ser en la salida. De tal manera que yo puedo determinar de que mi respuesta en frecuencia, como ya les había dicho que era el factor que modificaba la señal para ampliarla o atenuarla, sería la reactancia capacitiva sobre la resistencia más la reactancia capacitiva. Y esta sería la manera visual de cómo ver este tipo de circuitos con amplificadores operacionales.